Descubre 3 historias impactantes sobre duendes. Les cuento esto porque en cada pueblo hay rincones que se resisten a la explicación. Y estos 3 relatos vienen de lugares distintos. Un patio con un naranjo que nadie toca, una granja al borde del monte y un parque donde un juego nunca acaba. Si te gustan las historias que mezclan la vida cotidiana con algo que no encaja del todo, acomódate. Aquí empieza la primera. 1. El naranjo prohibido. En el pueblo donde sucede esto, la vida sigue el ritmo de las mañanas. La gente madruga para ordeñar, hay pan recién hecho en las esquinas y el aire huele a piloncillo y tierra removida. La casa de don Eusebio está un poco apartada, justo al borde del camino que baja al río. Es una casa baja, de paredes encaladas que se descáscaran donde pega el viento, con un naranjo viejo plantado junto al portal. Ese naranjo no era solo un árbol, era una costumbre, una marca del tiempo en la familia. Don Eusebio, todos los días al amanecer, dejaba algo en la base del árbol. No lo anunciaba ni lo explicaba, lo hacía como quien ordena la casa, con la misma calma que barre la tierra. A la casa llegaron un verano los nietos, Mateo y Samuel, de 9 y 6 años, con la curiosidad de los que no saben miedo. Los niños encontraron rápido el sitio donde el abuelo dejaba esas cositas, como lo llamaba él. Eran guirnaldas pequeñas, dulces envueltos en hojas, migajas de pan que alguien dejaba como si el naranjo tuviera visitas. Para los chicos aquello fue un misterio y una promesa. Dulces a mano, sin preguntar. Una mañana, cuando el sol apenas rompía las sombras, Mateo metió la mano y sacó un panecillo. Samuel tomó lo que encontró. Se sintieron listos, felices y un poco cómplices de una travesura. El primer aviso llegó en forma de risa. No una risa humana, sino una risita fina que se colaba por la rendija de la puerta, como si alguien se estuviera divirtiendo con ellos bajo las hojas. Mateo la oyó y corrió a contárselo al abuelo, que estaba sentado en la mecedora, mirando al naranjo con la mirada de siempre. Don Eusebio no habló al principio, solo apretó la mandíbula. Tenía las manos manchadas de tierra y una marca de vieja quemadura en la palma izquierda. Cuando por fin habló, lo hizo bajito, con la voz de quien rememora una promesa rota. «Ese árbol no es cualquier árbol», dijo. «Algunas cosas piden. No es para tomar sin dar, chico». La frase quedó flotando en el patio como un olor húmedo. Los niños prometieron no hacerlo más, aunque la promesa duró lo que dura la curiosidad en un cuerpo pequeño. Al caer la noche, cuando las calabazas en la plaza parecían sombras, algo despertó en la casa. Mateo se despertó por una sensación de frío en la cara, como si la hoja de una planta hubiera rozado su mejilla. Abrió los ojos y en el rincón donde la lámpara vertía su luz hubo un movimiento pequeño. Al principio creyó que era la rama del naranjo golpeando el vidrio, pero la rama tenía ojos. La criatura era menor que un hombre y mucho más pequeña que un perro. Su piel tenía la textura de la corteza vieja, rugosa, con vetas que brillaban a la luz como savia seca. Sus ojos eran 2 puntos negros que reflejaban la lámpara, y cuando sonrió, algo en la sonrisa fue demasiado humano y a la vez filoso. Los dientes no eran redondeados, parecían puntas pequeñas, capaces de morder. Mateo se quedó sin aire. No hubo gritos. Ese tipo de miedo rara vez es ruidoso, es denso, como la niebla que se pega a la piel. La criatura no levantó las manos, se aproximó con la calma de quien conoce la casa. Pegó la nariz a la manta, olfateó, y soltó una risa breve, como quien encuentra lo que esperaba. Restos de pan, migajas escondidas entre las sábanas. Antes de que Mateo pudiera moverse, algo rozó su cabello. No fue una mano, sino una hebra de hojas que parecía arrastrar puntas de sombra. Don Eusebio llegó al cuarto al compás de pasos cautelosos. No habló a la criatura, la miró, y por primera vez desde que yo lo conocí, su rostro se deshizo en una mezcla de miedo y resignación. Era como si hubiese esperado ese encuentro toda la vida, y ahora reconociera que había fallado en una cosa que juró cuidar. Aguantó la mirada con la criatura un momento que supo a siglos. Luego se inclinó, tomó en silencio a los niños y los sacó de la cama. Afuera, bajo el naranjo, el abuelo confesó con una voz que se quebraba. Hace años esto se arregló con promesas. Yo prometí cuidar el trato, y no siempre lo hice. No explicó más,
En el pueblo, la gente ya conocía historias como esas. Pactos antiguos que se renuevan con ofrendas. Seres que piden respeto y algo pequeño a cambio de no cruzar la frontera. Nadie hablaba en voz alta, pero la palabra duende circuló. Algunos le daban a la palabra un tono de broma. Otros la pronunciaban como si fuera una enfermedad que puede contagiar. Esa noche se quedó con los niños, encendió velas y no dejó que nadie se acercara. Se limpió las manos con lentitud, puso en la mesa migas y dulces como se asusta a un huésped que no debe enfadarse, y vigiló el cuarto como quien vigila a un enfermo. El silencio era pesado, hasta el viento parecía haberse apartado. Los minutos pasaban con un tic-tac que nadie escuchaba, un tiempo que se espesa en las casas cuando algo malo está por suceder. Al amanecer, cuando el pueblo aún dormía envuelto en su neblina de costumbre, doña Soledad no abrió la puerta para el pan. La puerta estaba cerrada por dentro, la mecedora quieta, la cocina fría. Don Eusebio, con las manos temblorosas, llamó a voces. Nadie respondió. Empujó la puerta y la casa gruñó. Dijo que había pasado una vida adentro. Encontraron a doña Soledad apoyada en una silla, el rostro tranquilo, como si hubiera cerrado los ojos para no ver algo. No había heridas visibles, no había ruido, solo la quietud de una muerte que no deja explicaciones. En el pueblo, hubo un silencio colectivo. Las noticias corren lento en los caminos de tierra, pero esta noticia volvió a cada puerta con un tono distinto. Algunos dijeron que la criatura se había llevado la vida de doña Soledad en pago por la ofrenda robada. Otros guardaron la duda porque la muerte siempre trae dudas. Don Eusebio no habló mucho después. Se sentó junto al naranjo y dejó de hacer lo que había hecho toda la vida. Las ofrendas cesaron. La casa perdió su ritmo. Algunos vecinos llevaron ramas al altar y recitaron oraciones que no terminaron de convencer a nadie. Hubo quienes, con una mezcla de temor y respeto, enterraron una pequeña figura en la tierra cerca del árbol. No lo hicieron por instrucción de nadie que supiera, sino porque en el pueblo así se hacen las cosas. Cuando algo se siente fuera de sitio, se ofrece un remedio simbólico para que el desorden encuentre su orden. La figura, dicen, era de yeso y tenía forma humana en miniatura. Nadie explicó cuándo ni cómo la consiguieron. Solamente se supo que al otro día, al pasar, la tierra estaba marcada por un montón de flores marchitas. La pérdida de doña Soledad dejó un rumor que se pegó a las fachadas. La casa del viejo se convirtió en una presencia. La gente la miraba con ojos que rozaban la lástima y el recelo. Don Eusebio envejeció más rápido esos meses. Sus manos se volvieron más cansadas, su espalda se dobló más. Y a veces, de madrugada, lo veían caminando con paso lento alrededor del naranjo, hablando a la nada como si la nada respondiera. Nadie supo si aquello era culpa, miedo o una mezcla de ambas. Lo más inquietante para la gente fue que la casa se quedó con un silencio hueco. A veces por la noche se escuchaba una risita lejana, y al otro día al borde de la puerta aparecían cosas pequeñas puestas con cuidado. Una piedra pintada, un trozo de tela, como si alguien pretendiera devolver lo que alguien había tomado. Nadie se atrevía a cogerlas. Mateo y Samuel se fueron con la familia a la ciudad, y crecieron con la sombra de aquella noche pegada a la memoria. Años después, cuando alguno del pueblo pasaba por la casa, daba media vuelta, porque la sensación de que algo aún miraba desde detrás de las cortinas era demasiado real. La lección que quedó colgada de aquel naranjo no fue romántica ni quedó resuelta en consuelos. Es que hay cosas que esperan ser tratadas con cuidado. Y cuando la curiosidad se vuelve mano, el precio puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Hay quienes creen que la muerte de doña Soledad fue coincidencia. Otros no necesitan creer, porque el mundo rural está lleno de leyes no escritas que sostienen la vida con pequeños respetos. Si esta historia te atrapa, suscríbete y acompáñame a escuchar lo que pasó en la segunda. Hay casos que se resuelven con silencios y ofrendas, y otros que, bueno, mejor que lo oigan con sus propios oídos. 2. La granja y el trato. Yo cuento esto en primera persona porque así me lo pidió la gente, porque la carne de la historia se siente diferente cuando quien la cuenta estuvo ahí, recogiendo huevos con las manos todavía calientes de la mañana. Me llamo como se me conoce en el pueblo, y la granja es la que heredé de mi padre, un terreno que da la espalda al monte,
con un cercado donde las gallinas se mueven como un pequeño ejército eterno. Vivimos ahí mi mujer, los niños y yo. No éramos gente de historias, sino de trabajo, sembrar, alimentar, vender en el mercado. El monte quedaba a un lado, quieto y oscuro. Lo respetábamos por la vieja costumbre de no internarse donde no hace falta. La primera vez que vi algo extraño fue una madrugada de octubre, cuando las canastas ya estaban cargadas y la niebla pegaba a los arbustos. Salí a abrir el gallinero. Había una figura ahí, muy pequeña, sentada entre las pajas como si fuera una gallina más. Al principio pensé que era un animal. Al acercarme noté que no tenía plumas, que su piel parecía una mezcla de cuero y hoja seca. Me miró con unos ojos negros y relaté en mi cabeza la palabra que todos a ratos evitan: duende. No me moví. Era difícil adivinar su intención. Las gallinas no se asustaron, solo esa criatura me miró, y cuando agité la mano para espantarla, se echó a reír, con una risa que sonó a cascabeleo. A partir de entonces, las cosas se desordenaron. Al comienzo fueron pequeñas molestias: un cubo que aparece fuera de lugar, la puerta del granero que amanecía cerrada sin que nadie la hubiera tocado, el pollo más gordo que de pronto parecía carne menos y se volvía flaco. Después, las cosas fueron personales. Mi hijo mayor dijo que algo le había jalado el cabello en la cama. La niña, que tiene la edad de soñar sin miedo, juraba que un hombrecillo se sentaba a la cabecera y le contaba historias incomprensibles. Una noche sentí con la misma claridad con que se oye un trueno que algo se metió en mi cama y tironeó de la manta. No pude ver nada, pero en la mañana el borde de la sábana estaba húmedo y había pequeñas marcas de tierra. Lo más grave vino una tarde en que mi hijo no volvió a salir del corral. Lo buscábamos y lo encontrábamos dormido en sitios raros, detrás del montón de leña, dentro de la caseta de herramientas, como si alguien lo hubiera colocado en un juego que él no entendía. En una ocasión lo abrimos entre varios y lo encontraba tenso, con la mirada fija en un punto que nadie podía ver. No gritaba ni hablaba, simplemente repetía una frase que no terminaba: jugamos, jugamos, y sus manos imitaban el movimiento de un columpio. Fuimos a la comadre Lucía porque en el pueblo ella sabe muchas cosas y los que han pasado por lo suyo la respetan. No es de las que hablan alto, tiene la calma de la gente que ha visto hijos volver de la muerte. La comadre escuchó sin interrumpir, tomó la mano de mi mujer y dijo que había domingos en que una criatura pide atención. No la dijo como si fuera una broma. La dijo como quien diagnostica una enfermedad con un gesto. Nos dijo que había que devolver un equilibrio, que no siempre se arregla con palabras, y que si el trato se rompe, entonces el monte reclama sus derechos. No puedo entrar en detalles sobre lo que sugirió la comadre. Ella habló de caminos que llevan al interior de la tierra, y de nombres que no debo repetir por respeto y por miedo. Dijo, sin embargo, que había una cosa simbólica que podía hacerse: enterrar una figura pequeña y mantener un recuerdo. No explicó cómo fabricar la figura, ni dónde exactamente, sino solo que la intención debía ser sincera, que no era un truco ni un amuleto barato. Aceptamos porque no sabíamos qué más hacer, y porque la noche se volvía más larga con el niño caminando en la casa como si no supiera volver. Organizamos todo con la discreción que exige la vergüenza de pedir ayuda. Los vecinos, los pocos que sabían, trajeron lo suyo: una tela, una ramita, un poco de pan. Ese día la granja olía a humo y a café fuerte, y mi esposa movía los dedos con rapidez, como quien pretende no pensar en lo que vendrá. Hicimos lo que nos dijo la comadre. Cavamos un hueco en el borde del corral. Pusimos la figura y la cubrimos. No fue bonito, pero fue un acto colectivo de pedir permiso sin palabras. La primera noche tras el entierro fue de calma. Las gallinas durmieron. El niño dejó de despertarse a medianoche. Nos dormimos con una paz que no creíamos merecer. Pero la calma no siempre es señal de arreglo. A la mañana siguiente, al abrir el granero, encontré un rastro de pequeñas huellas que salían hacia el monte. Huellas que no eran ni de rata ni de perro. Eran huellas redondeadas, con una forma que parecía la de una mano pequeña y prensil.
y al final de cada una, se veía como si hubieran marcado la tierra con la punta de algo. Seguí el rastro hasta el borde donde la sombra del monte comienza a coger cuerpo. Y allí se perdía, como si una puerta invisible se hubiese cerrado. Con el paso de los días, la presencia cambió. Ya no era apenas un fastidio. Tenía intención. Las gallinas pusieron menos huevos. En la noche oía a veces un sonido como de monefas pequeñas que se golpean. Una noche, al volver de la tienda, vi a mi hijo sentado en la puerta, con la mirada vacía, y a su lado una pequeña figura nueva, de madera tosca, plantada en la tierra. No la había visto antes. La recogí por impulso y la tiré lejos, al arroyo. Mi mano tembló. El arroyo recibió la figura, y el agua la llevó. Y pensé que con eso bastaría. No bastó. Esa misma noche el niño volvió a repetir la frase. Vamos a jugar. Una vida. La forma en que lo dijo no tenía la sorpresa o el cariño de una invitación. Era más bien una sentencia. A la mañana siguiente, su pelo tenía mechones blancos, finos como hilos de sal. No era la blancura del tiempo. Era una blancura que pareció haberle puesto algo viejo de golpe en la cabeza. Su voz perdió brillo. Teníamos miedo, claro. Pero además tuvimos vergüenza, porque lo que nos pasaba se parecía demasiado a historias viejas que la gente cuenta con la moral de siempre. No hagas trampa con lo que no entiendes. Fue entonces cuando decidí contarles a ustedes, no por fama ni para hacer espectáculo, sino para que sepan qué sucede, y que la vida rural no es solo trigo y leche. Por la tarde, después de que la niña se durmiera con un sueño que le apretaba la cara, fui de nuevo a buscar a la comadre Lucía. No quería ir solo. Mi mujer vino conmigo, apretando el mandil como si fuera un escudo. La comadre nos recibió con la calma habitual. Tenía una olla en el fuego y el olor a romero llenaba la casa. Nos miró, y al ver al niño se le arrugó la piel de los ojos. Vosotros no rompieron el trato por maldad, dijo la comadre. A veces se sugiere, otras veces se olvida, pero el monte se guarda sus modales. Hay que devolver la cortesía. Me contó, sin dar detalles que yo pudiera repetir, de cómo a veces las criaturas exigen ser reconocidas. Habló de ofrendas y de memoria. Al final, nos dijo que había que mantener algo a cambio, no como una receta, sino como un recordatorio constante. No explicó ni la ceremonia ni los pasos, porque la comadre no entra en instrucciones en voz alta, si sabe que hay manos torpes que pueden convertir la intención en burla. Nos dio en cambio una advertencia clara. El trato no se puede ignorar ni una sola vez. La deuda se vuelve algo vivo. Volvimos a la granja con el peso de esa advertencia. Mirábamos al monte con otros ojos. Ya no era solo un lugar de leña y sombra, sino algo con expectativas. Hicimos lo que pudimos. Cambiamos rutinas. Dejamos migas en un bordecito cada semana. Cubrimos las figuras con telas viejas y las tapamos con tierra. Los vecinos comentaban a media voz. Algunos nos miraban con lástima y otros con temor. Pero la sensación de estar bajo una mirada que no perdona quedó. Y sin embargo, pese a todo el cuidado, hubo noches en las que algo llamaba desde el fondo del corral. Una noche, al filo del sueño, me desperté porque alguien estaba en el umbral. No era la figura de siempre. Era un ruido, una sombra que no pertenecía a la luz natural. Salí y vi a las gallinas apiñadas, a una distancia breve de algo que relucía con un brillo que nunca había visto en el monte, como ojos que reflejan la luna. El sonido era una mezcla de risa y de campanitas. Me planté firme y llamé a mi mujer, pero mi voz sonó débil. Decidí acercarme, y fue entonces cuando una mano diminuta, si es que puedo llamar mano aquello, rozó mi pierna. No tiré un golpe, no hice nada heroico, solo me quedé quieto. Mi piel se erizó. Lo que pasó después lo voy a contar con cuidado, porque no sé cuál es la frontera entre lo que yo vi y lo que las noches inventan. Sentí, y no puedo decir que fuese una certeza física, sino una presión en la cabeza, que alguien me proponía algo. Yo no entendía completamente. Mi corazón latía, y a la vez parecía que el tiempo quería alargar cada segundo. Mi brazo, sin que yo diera la orden, buscó una piedra y la sostuve.
La piedra era fría. No la arrojé, la conservé como si fuera un amuleto torpe. Al día siguiente, mi hijo parecía un poco más tranquilo, pero sus ojos tenían una distancia que me dolía. La comadre me había advertido: si haces las cosas con miedo, el miedo queda. Y yo, lo reconozco, no sabía si lo estaba haciendo por esperanza o por miedo. Llevábamos ya semanas en esa danza. La gente del pueblo empezó a hablar de nosotros como si fuéramos el problema de todos. Allá va la familia que juega con el monte, murmuraban. Y así, con la lengua que todo lo aprieta, la historia llegó a oídos de uno que no debía escuchar. En la noche siguiente, mientras la luna levantaba su cara pálida, algo distinto ocurrió. No tuve tiempo de convocar a la comadre ni de pensar en la piedra. El niño desapareció del cuarto. No había gritos, solo una ausencia que llenó la casa como un soplo frío. Buscamos en el establo, entre las pilas de heno, en los árboles bajos. Nada. La puerta estaba cerrada por dentro, y sobre la mesa, como si hubiera sido dejada por manos que no son humanas, una pequeña figura nueva descansaba. Tenía la misma forma tosca, pero algo en sus ojos de madera parecía brillar con una intención. Recogí la figura con movimientos automáticos, la guardé en la palma como si fuera algo que pudiera quemarme. Miré el marco de la ventana hacia el monte y supe que no podía esperar más. Caminé hacia donde la comadre me recibiría, con la figura en el bolsillo, con la mala respiración de quien fuerza su valentía. Y fue al llegar, con las rodillas todavía calientes del camino, que vi algo que no esperaba. La comadre no estaba sola. Delante de su puerta había huellas pequeñas, y al lado, clavada en la tierra, una cruz de palos hecha con prisa. La puerta se movió con el viento, y desde adentro se escuchaba un murmullo que no era humano. La comadre nos miró con los ojos muy abiertos y dijo una sola frase que me dejó sin aliento. Esto ya no es solo un pedido, es una invitación. No sé si al decirlo la comadre quería advertir o aceptar. Su voz tembló un poco. Afuera, la noche se cerró como una tapa. El monte parecía sostener la respiración. Mi mujer me apretó la mano y en su gesto leí la misma pregunta sin respuesta que me ardía en la garganta. ¿Qué precio pagaremos si aceptamos el juego? El aire cambió. Un sonido leve, como de campanillas muy lejos, llegó hasta nosotros. La comadre buscó algo en un cajón y me miró. Sus dedos sostuvieron un objeto pequeño y viejo. No voy a decir lo que era, porque no quiero que nadie haga lo que yo hice. Tocar, enojarse con lo que no se entiende. Solo diré que cuando la comadre habló de la posibilidad de negociar, sus palabras tuvieron un peso que me dejó helado. Ella abrió la boca para explicar, y entonces, en la penumbra, alguien o algo empezó a reír. La risa no fue una risa alegre. Fue una risa aguada, pero prolongada, que parecía rozar las paredes desde un lugar muy cercano. Una risa que sonó como si alguien hubiera pasado la lengua por los dientes más pequeños que la imaginación pueda formar. La comadre se quedó quieta. Mi mujer apretó más fuerte la mano. Mis manos sudaban. Y ahí, al borde de la puerta de la casa de la comadre, con la risa clavada en los oídos y la figura en el bolsillo, supe que algo debía decidirse. Teníamos frente a nosotros una alternativa que no era grata: mantener el trato con todas sus exigencias, o negarnos y enfrentar lo que ello significase. No había garantías, no había recetas, solo la voz de la comadre, baja, que preguntó si estábamos dispuestos a pagar. La noche tragó la palabra antes de que pudiésemos responder. El viento vino del monte y las hojas se agitaron como si alguien paseara con guantes de seda. La figura en mi bolsillo mordía la tela con su peso. Sentí por primera vez desde que todo esto empezó que lo que yo había llamado presencia no era solo una molestia doméstica, sino la forma de algo que tiene memoria y reglas muy antiguas. Allí terminó la búsqueda de respuestas por esa noche. Caminamos de regreso a la granja con la decisión a medias. No sabíamos si íbamos a seguir el consejo, si enterraríamos más figuras, si invitaríamos a la comadre a quedarse con nosotros en vela. Lo que sí sabíamos era otra cosa, que la vida en la granja ya no tendría el mismo pulso, y que de una u otra manera el juego había empezado. El aire olía a humo y a tierra removida. En el camino, entre el canto de alguna lejana gallina, se oyó una risa pequeña,
que se apagó cuando la luna desapareció detrás de una nube densa. Es en ese punto donde me quedo por ahora, con la historia resonando y la decisión todavía en el filo de la navaja. Pronto contaré si la familia pudo sostener aquel trato, o si lo que creíamos protecciones fueron en realidad cadenas. Pero antes de seguir, vale la pena recordar que el monte tiene reglas que no nos enseñan en la escuela. Las aprendemos cuando dejamos de ser invitados y empezamos a ser parte del juego. Volvimos a la granja con la figura dentro del bolsillo como un secreto que no se atreve a mirar a la luz. El camino hacia la casa se alargó con los pasos y con el peso de la decisión. La noche tenía esa densidad que parece compactar el aire en capas, y a cada crujido de rama yo pensaba que el monte murmuraba a nuestra espalda, como quien repasa un listado de deudas. Mi mujer caminaba en silencio, encogida contra el frío, y el niño iba delante con pasos que no eran de niño del todo. Algo en su andar parecía olvidar que aún pertenecía a la hora de los juegos. Al entrar, la casa me recibió con los olores cotidianos: café, tabla húmeda, harina. Pero la tranquilidad era fingida, como una máscara puesta a la fuerza. Esa noche no dormimos. Pusimos mantas alrededor de la cama del niño, encendimos un candil y esperamos. Porque lo que estaba en juego no era solo su cuerpo, sino la lógica de las cosas que nos habían parecido ciertas toda la vida. Yo me recliné contra la mesa y miré la figura en mi mano. Era tosca, sin pulir, con marcas de herramienta que la hacían parecer más vieja que nueva. No pude evitar pensar que alguien, o algo, nos la había dejado. No supe si eso era un favor o una trampa. Hablamos todo lo posible sin decir lo esencial. Si ofreces, ¿qué ofreces? Si no ofreces, ¿qué tomará el monte? Mi mujer temblaba y me decía que no quería que su hijo volviera con mechones blancos en la cabeza, ni con la mirada abrumada por siglos. Yo, por mi parte, sentía vergüenza por haber pensado primero en la ofensa y luego en las consecuencias. Me dolía la idea de que, de un momento a otro, nuestro pecado hubiese sido el de ignorar algo que el monte había hecho suyo mucho antes de que llegáramos. Al amanecer, fuimos a buscar a la comadre. La encontré en su puerta con la taza fría en las manos, la misma calma que nunca pierde. Nos recibió como siempre, sin preguntas, como si hubiera sabido que volveríamos. Le entregué la figura, pero no pudo sostenerla por mucho tiempo. La observó, la dejó reposar en su regazo, y luego me miró con una expresión que yo no supe leer. Podía ser compasión, podía ser advertencia. No todo tiene arreglo como uno piensa, dijo, y no todo arreglo es arreglo para siempre. No explicó más. Sus palabras tenían la densidad de lo que no se puede decir claramente sin invocar consecuencias. Nos habló de continuidad, de gestos que se repiten, de memoria que se alimenta. Nos propuso, de nuevo, aquello que yo ya había aceptado en la oscuridad, mantener algo a cambio. No dio instrucciones precisas, no pronunció oraciones completas en voz alta, pero nos dijo una cosa que no olvidaré. Si haces las cosas solo por miedo, el miedo se queda. Si las haces con respeto, algo cambia. Regresamos a la granja con una rutina nueva que olía a migas y a telas viejas, una cierta atención puesta en los bordes de la casa, en las rendijas, en los lechos donde el niño dormía. Empezamos por lo simple: no dejar las puertas abiertas, no responder a ruidos con desprecio, mirar al monte como quien mira a alguien al que se debe cortesía. No obstante, por más que cambien los hábitos, las noches seguían trayendo ruidos que no pertenecían a la noche de antes. A veces, a media madrugada, los perros se callaban de golpe y se oía un tintineo lejano, como si alguien jugara con monedas diminutas. Yo me levantaba con el corazón crispado y miraba la oscuridad hasta que la claridad templaba mis nervios. Con el tiempo, y aquí tengo que ser honesto sobre lo que sé y lo que intuyo, la vida volvió a un pulso que parecía natural. Las gallinas dejaron de esconderse en la espesura y empezaron a poner con regularidad. El niño dejó de decir: jugamos, jugamos, como si fuera una canción rota. Aprendió a nombrar cosas cotidianas otra vez, y su voz ganó algo de color. Pero el precio no fue nulo. Sus cabellos nunca volvieron a ser del todo de antes, y hubo noches en que lo despertaba en la madrugada, queriendo saber si alguien lo había visto jugar allá abajo, como si el monte tuviera una habitación sin paredes, donde el tiempo corría distinto.
A veces me sentaba con él y le preguntaba y me respondía con detalles que a mí me sonaban a historias que no deberían pertenecer a un niño. Nombres de gente que no existía, calles que no tenía memoria de haber visto, juegos con reglas que parecían antiguas. No puedo decir que aquello nos dejó indemnes. La comadre tenía razón en algo. La deuda se volvió un hilo que nos unía al monte. No era una servidumbre evidente. Nadie nos obligaba con gritos, pero había, sin duda, una especie de obligación no escrita. Dejábamos migas y telas en un rincón y cubríamos la figura con tierra y hojas, sin pretender que fuesen fórmulas mágicas. Era más un recordatorio que un pago. La comunidad nos miraba con mezcla de respeto y lástima. Algunos vecinos nos ofrecieron ayuda silenciosa. Otros pasaban de largo porque el miedo tiene tantas variantes como personas. Hubo una ocasión, sin embargo, en la que la ofrenda que hicimos pareció insuficiente. Una tarde de viento, mientras lavaba en la pila, vi desde la casa una figura pequeña parada a la distancia, al borde del corral, con la postura de quien observa algo que no le pertenece. Tenía una forma humana apenas esbozada, y me pareció que hacía señales con una mano diminuta. No sentí furia. Sentí una inquietud profunda, una pregunta clavada. Fue entonces que comprendí que lo que había comenzado como algo doméstico, un niño que se asustaba, una puerta que amanecía cerrada, era ahora una conversación con un interlocutor que no quería ser ignorado. Decidimos, después de esa tarde, tomar la actitud más humana que encontramos, no vivir con la boca cerrada por temor, ni con la cara vuelta por vergüenza. Empezamos a hablar del asunto con vecinos que habían pasado por lo similar. Las palabras no resolvían, pero desterraban el aislamiento. Aprendimos que en el monte hay memorias que no son nuestras. Aprendes a pedir permiso con la misma humildad que pides prestado algo. Aprendes a no reírte de lo que no entiendes. Algunas noches, cuando la casa quedaba callada y la luna cubría el corral con su luz fría, mirábamos hacia la sombra del monte y sentíamos la presencia, pero ya sin la urgencia de la primera vez. Habíamos establecido algo que, si no era la seguridad absoluta, era al menos una tregua. No voy a decir que todo fue perfecto. Hubo vecinos que, a modo de comprobación o por burla, dejaron caer una lata en la noche junto al alindero y luego despertaron con la sensación de que alguien les respiraba cerca. Otros, que antes miraban con superioridad, terminaron por abrir la puerta a la prudencia. El rumor de nuestra casa pasó por el pueblo. Nos catalogaron como la familia que aprendió a no retar lo que no conoce. Era una etiqueta que escocía, pero nos protegía de formas que hasta entonces no sospechábamos. Con el paso de años, el niño creció y el monte siguió siendo monte. Las huellas pequeñas que a veces encontrábamos eran apenas una señal de tránsito. Marcas en la tierra, objetos dejados con cuidado, la sensación de que algo nos observaba con curiosidad y juicio. A veces me viene la idea de lo absurdo, que tantas generaciones han vivido con esa economía de respeto, con sus pequeñas ofrendas y sus silencios, y que nosotros, por más que la modernidad nos empuje a creer que todo se explica, nunca logramos desprendernos del peso de lo que no se nombra. Lo que sí puedo decir con certeza es esto: cuando se abre una puerta al monte, no se puede cerrar sin aparecer con algo encima. Y ese algo, aunque no sea visible, cambiará la forma en que respiras. La historia de la granja tuvo, para nosotros, un final que no fue ni un triunfo ni una derrota rotunda. Fue una lección pegada a la piel, que hay pactos que no se resuelven con rapidez, que a veces la paz vuelve, pero se queda en forma de pequeñas obligaciones que piden memoria. Guardé la figura original en un cajón y no la toqué más. En su lugar, dejamos gestos: una tela que se cambia, un pan que se desmigaja, una vela que se apaga con respeto. No porque pensáramos que eso traería milagros, sino porque entendimos que vivir ahí implicaba asumir reglas que la ciudad no nos enseñó.
Y si algún lector piensa que todo esto son excusas para no mirar la realidad a la cara, le diré que yo tampoco sé explicarlo con palabras llanas. Lo único que sé es que cuando se trata del monte, la prudencia no es superstición, es supervivencia en su forma más discreta. Con esto cierro mi parte, no con la sensación de que explico, sino con la de que comparto una experiencia que nos moldeó. Dejamos la granja con más preguntas que respuestas, pero con una inquietud menos aguda. Lo que no regresó del todo fue la inocencia. El niño, ahora más hombre, se movía con esa mezcla de crecimiento y memoria que a veces ilumina el rostro y a veces lo arruga. Si en la granja el trato se sostuvo a medias y el monte se permitió trozos de nosotros, en la ciudad la historia de los duendes toma otra forma, menos ceremoniosa, más traviesa y a la vez igual de decisiva. El parque de la colonia Los Pinos tenía su propia leyenda, una que los jóvenes solían contar como quien cuenta que una casa está embrujada, con la distancia segura que da no ser la próxima víctima. Pero la leyenda llevaba el nombre de un niño que nadie podía olvidar: Emiliano. Se dice que Emiliano murió hace años jugando en los columpios. Era un chiquillo inquieto, de esos que sabes que van a romper con la calma del barrio. Un día no volvió a su casa. Había una hora de confusión, de búsquedas. Después la noticia suelta y el entierro. Desde entonces, la gente comenzó a ver su presencia en formas pequeñas: un columpio que se mueve solo al amanecer, una risita que cruza el parque a la hora en que ya no hay nadie. Algunos dicen que Emiliano quedó allí, como si su juego se hubiese quedado pegado entre la tierra y el metal oxidado. Otros bromean que es solo la imaginación de la gente vieja. Las cosas del barrio, la leyenda se cuenta con sorna hasta que te toca a ti. Daniel era un muchacho de 20 años cuando todo esto le ocurrió. Era de esos que se creen invencibles. Le gustaba el reto, el triunfo que nace de hacer algo que otros no harían. Una noche de verano, con la cuadrilla de siempre, apostaron quién podía pasar más tiempo en el parque después de la medianoche. Las apuestas de chicos suelen mezclar alcohol y valentía, y el parque es un marco perfecto para demostrar que las historias no te afectan si uno se ríe de ellas. Daniel dijo que se quedaría hasta el amanecer. Los demás se fueron a la esquina a fumar y a esperar, a tomarse fotos tontas, a desafiar al tiempo con risas. A la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, Daniel estaba en el centro del parque como si fuera una isla. Se recostó en el césped, se columpió hasta casi tocar las estrellas, y en algún momento la risa de la noche se transformó en silencio. Los que esperaban, que ya estaban más borrachos que prudentes, empezaron a burlarse al ver sombras en la lumbre de los postes. Fue como si el parque hubiera separado por un rato lo que era humano de lo que no lo era. A la madrugada siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, encontraron a Daniel sentado en el mismo lugar, con la ropa arrugada y los ojos como dos abismos. No había señales de que hubiera pasado la noche tan despreocupadamente. Los amigos le ofrecieron agua, él los miró y sin aliento dijo algo que nadie entiende del todo hasta que lo repite: «Jugué toda una vida en una noche». La frase quedó flotando, incomprensible y definitiva. Sus dedos parecían sostener un tiempo que no era el suyo. Contaba historias de temporadas, de llantos de viejos, de juegos en plazas de otras generaciones. Hablaba con una voz que le venía de muy lejos. No fue una vejez física completa. No se le cayó la piel ni le crecieron arrugas de pronto, pero su mirada, su manera de estar en el mundo, cambió como quien vuelve de un viaje demasiado largo. Había vivido mucho y al mismo tiempo se había vuelto menos sujeto del presente. Los padres de Daniel, asustados, trataron de buscar explicaciones médicas, lo llevaron a doctores y lo exploraron con pruebas que no encontraron origen fisiológico. El resultado fue un misterio que no se sometía a la clínica. En la casa, Daniel empezó a repetir cosas incomprensibles, a sentarse horas en la ventana mirando el parque. Paseaba en silencio y hablaba de juegos que nadie recordaba haber jugado con él. Con el tiempo, algunos sucesos se sumaron a esa extrañeza. Vecinos aseguraron ver a un niño de cabello alborotado pasar corriendo por las cercas.
Otros afirmaron que por la noche las sombras parecían hacerse más densas cerca de los columpios. A la gente le gustaba decir que quien provocaba al parque terminaba perdiendo algo. Pero la pérdida de Daniel no se midió en objetos, fue de tiempo, de normalidad. Había perdido la facilidad de permanecer en una conversación ligera, la habilidad de interesarse por las noticias efímeras. Prefería contarle a quien quisiera escuchar historias que olían a hojas húmedas y a estío antiguo. Los amigos que lo encontraron esa madrugada ya no se burlaron tanto. Uno de ellos, Javier, juró no volver nunca más al parque después del crepúsculo. Otro, Miriam, cambió sus rutas para no pasar cerca de los columpios porque el recuerdo la apretaba. La colonia Los Pinos se volvió más cautelosa. Las madres comenzaron a levantar a los niños temprano y a no permitirles que se entretuvieran allí hasta que hubiese luz suficiente. Las cervezas en la esquina se bebían en tono más bajo cuando la charla llegaba a Daniel. Lo que a muchos nos inquietó fue la forma en que Daniel describía su noche. No fue una broma, decía. Me invitaron a jugar. Al principio eran cosas sencillas, pero con el tiempo se fueron haciendo reglas que no entendía. Salté, corrí, prometí cosas. Me dijeron que siempre sería así, y entonces no vi la salida. A veces repetía la palabra siempre como si fuera una cadena. Otras noches lloraba sin ruido y decía nombres de personas que nadie conocía. Su familia intentó acompañarlo, pero la casa tenía esa atmósfera de quien convive con lo que no entiende. Los mismos muebles, la misma comida, pero algo del alma del lugar se había ido. Hubo intentos de racionalizar. Médicos, psicólogos, medicinas. Nada resolvió el fondo del asunto. Algunos vecinos propusieron tratar el parque, poner luces, cámaras, vigilancia. Otros, por superstición, propusieron dejar ofrendas. Ninguna solución parecía capaz de reconducir lo ocurrido. Y así Los Pinos fue acumulando una capa de silencio. Menos gente por la noche, menos risas destempladas, más ojos que se vuelven pronto a su casa. La historia de Daniel, definida por la frase que se volvería su epitafio emocional, jugué toda una vida en una noche, creó una lección dura para la juventud del barrio. En las reuniones se hablaba con tono de advertencia. No se burlen de lo que no conocen, no acepten invitaciones que suenen a eternidad. La gente mayor, por su parte, repetía aquello que cualquier tradición tiene. Hay juegos que no son para nosotros, no porque sean cobardes, sino porque su relación con el barrio les enseñó una cautela que la juventud entiende muy tarde. Aún así, la curiosidad no se extinguió. Hay quien pasa por el parque con la valentía apretada en el bolsillo. Hay quien deja caer una piedra en la noche solo para ver qué responde el vacío. Y hay quienes, como me ocurrió en la granja, aprenden con la experiencia que hay gestos que conviene no convertir en desafío. El parque, con sus sombras y sus columpios, sigue ahí. Algunos lo evitan, otros lo cruzan con prisa. Daniel vive entre nosotros, pero como si perteneciera a otra época. Está presente y ausente a la vez, como si una parte suya se hubiera quedado balanceándose en el hierro oxidado. Las tres historias que les conté, El Naranjo Prohibido, La Granja del Trato y El Parque donde el juego no tiene fin, convergen en algo que no es ciencia ni moraleja simple. Convergen en una advertencia que se siente más que se explica. Vivir cerca de lo salvaje, sea monte, árbol o plaza, trae consigo unas reglas no escritas. No se trata de plegarse a miedos irracionales, se trata de reconocer que hay costumbres, historias y sensibilidades que la modernidad no anula. En cada relato hay un hilo común, la curiosidad que asoma la mano, el pacto que se olvida o se sostiene, la consecuencia que no siempre es visible, pero que cambia el pulso de las casas y de las personas. No vengo a decirles que crean sin pruebas ni argumentos, vengo a contar lo que otros miraron con ojos que ya no saben sonreír como antes. En estos pueblos y barrios, la vida se hace con una mezcla de respeto y de rutina. Se comen tortillas, se riegan los huertos, se reparan los techos, y si conviene, se deja un poco de pan en la tierra. Puede parecer superstición, puede parecer algo que solo sirve para atar la ansiedad, pero para quienes la viven, esas acciones marcan la diferencia entre noches largas y noches que a la mañana vuelven a tener trabajo y pan. No quiero terminar con una moraleja severa, ni con una amenaza ligera. Simplemente les dejo esto. Si alguna vez pasan por un naranjo donde hay cosas en la base, o por una granja a la que miran con respeto, o por un parque con columpios que se mueven con el viento,
Recuerden que hay palabras que la tradición guarda porque han sido ensayadas con el tiempo. No se trata de temer, sino de medir el gesto. La curiosidad es humana, la responsabilidad también lo es. Si estas historias resonaron contigo, si alguna te puso los pelos de punta, o si tienes una experiencia parecida, compártela en los comentarios. Cuéntalo con cuidado, sin burla, porque a veces las historias que contamos sirven para que otros no tropiecen en las mismas piedras. Comparte este video con quien crea en la prudencia del monte o con quien necesite recordar que no todo juego es para siempre.